Bueno, empezamos, tenemos los dos ejes a 120. Quizás lo más cómodo sería medirlo con el ángulo, con el transportador de ángulos, ¿no? Podemos hacer, si no, un triángulo equilátero y hacer las alturas y su intersección u ortocentro, o podemos también coger una plantilla de un hexágono y las diagonales forman los 120 grados. En fin, tenemos muchas formas y lógicamente la más cómoda es la que estoy utilizando yo, pero bueno, estas reglas ya no las venden, ¿no? Entonces, una vez ya que tenemos los ejes, vamos a hacer la caja donde se meten. Como estamos en isométrico, aquí saldrá un rombo, ¿vale? Fijaros que los tres rombos que representan cuadrados son idénticos en los tres planos de proyección, ¿vale? De acuerdo. Bueno, con lo cual, si por ejemplo cojo el compás o cojo medidas iguales, vamos a coger el compás, puedo ya ahí marcar distancias iguales, ¿vale? Entonces, si por ejemplo cojo esta distancia, pues ya parto de esta circunferencia para hacer un hexágono regular, ¿vale? A ver. Entonces dibujamos el hexágono y ya tengo la primera caja donde voy a meter la elipse, ¿vale? Entonces fijaros que los lados del hexágono son paralelos, con lo cual aquí trazaré una paralela por este punto y ya tengo ahí el hexágono regular, ¿vale? Si está bien dibujado, los extremos de los lados serán en realidad los puntos de corte de la circunferencia con los ejes, ¿vale? Bueno, con lo cual hago aquí otro lado que tendrá que ser paralelo a este eje. Ahí lo tengo. Aquí otro paralelo. Bueno, pues simplemente haciendo un hexágono regular tenemos ya la caja donde vamos a inscribir ambas curvas elípticas, ¿vale? Pues traigo aquí la vertical y ya tengo los tres rombos en lo que se llama en geometría una simetría radial, o sea, en torno a un centro, los tres en esa disposición a 120 grados, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, entonces vamos a ir explicando. Fijaros que ahora quiero colocar aquí una circunferencia. Y entonces correspondería a la elipse, por ejemplo, si marco aquí, si os fijáis, esta elipse tiene aquí estos dos ejes, ¿no? Bueno, me queda algo grande porque este eje es CD, ¿no? Ahora bien, si cojo, por ejemplo, una menor, aquí, por ejemplo, esta ya parece que coincide, ¿no? Casualmente. O sea, si no la tendría que hacer un poco a mano, ¿no? Entonces, fijaros, esta elipse ya me vale. Entonces, mirad para aquí. Tenéis aquí el eje menor que corresponde a este eje. El eje mayor que será perpendicular a este. Y ya podéis dibujar aquí ese fragmento. Es un cuarto de la circunferencia, ¿vale? Ya lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Bueno, y la que está de este lado será exactamente igual. Pasará por este punto. Vamos a prolongar el eje. Lógicamente, si prolongamos el eje deberá pasar por este punto del hexágono y otra vez la misma elipse. Fijaros que me marca aquí la posición exacta del eje vertical. Del eje voy a nombrarlo, este será por ejemplo el eje Y', ¿vale? Y este por ejemplo el eje X', y siempre el vertical Z', ¿vale? Bueno, entonces tengo aquí este arco que es el que corresponde a este cilindro, con lo cual ya tengo ahí parte de la pieza, ¿vale? Y ahora aquí cogeré otro menor, ¿vale? Entonces cojo el que me convenga. Como aquí no hay medidas, pues
le damos aquí la elipse, tiene que ser menor porque es el grosor del cilindro por la parte interna, ya que es un cilindro hueco, ¿vale? Bueno, si por ejemplo cogemos este, bueno, pues este quizás sea algo grueso todavía. Bueno, vamos a coger esto. Bueno, pues otra vez, fijaros que, ojo con la posición de los ejes. Eje vertical aquí, eje Y', o sea que me marca la posición exacta para todos los ejes. El eje X', ¿no? O sea, todos están marcados, incluso este que pongo aquí es el eje que sería ortogonal a X', ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos ya, lo vamos a trazar. Fijaros que si lo hiciéramos manualmente, seguramente se nos pasaría, pero seguro, vamos, al 100%, que estos tramos elípticos, esto es más grande que esto, ¿no? Vale. Por eso la plantilla de elipses pues nos otorga pues algo que realmente pues la mano alzada no lo va a ofrecer, ¿no? Bueno, creo que cogí este, sí. Entonces convendría también ir apuntando los que cogimos, la 38, la 55. Esa medida, 38-55, es la que corresponde a esta longitud, ¿vale? O sea que de aquí a aquí hay 6 centímetros, ¿vale? O sea que en realidad sería la medida que hay para un diámetro conjugado, ¿vale? Bueno, vuelvo a coger la 38 y es la interna que debo colocar aquí. Vuelvo a colocar los ejes. Incluso aquí podría hacer una ortogonal para colocar el eje con precisión, con más precisión. Entonces si hago una ortogonal en ese vértice, fijaros que pasa por aquí. Bueno, pues ya puedo trazar la elipse interna y ya marca ahí la posición del eje mayor, de la elipse, del eje menor, de los dos ejes conjugados que pasan por esta línea y esta, con la elipse. Por ello la elipse ya queda perfectamente definida su posición, ¿vale? Ahí tengo ya. Bueno, pues ya tenemos ahí, como veis, el cuarto de cilindro, ¿no? Ahí estaría. Ahora serán dos líneas que suben en vertical y luego tendré que hacer la caja. Bueno, si quiero ya, para ahorrar espacio, la pieza puede estar compuesta de un cilindro y luego una vez que tengo este fragmento de cilindro, subir un plano que es un prisma sin más, y luego subir otro plano donde voy a poner el arco con su circunferencia correspondiente, ¿no? O sea que esta podría ser una solución, pero también podemos, como aquí hay que colocar además un hueco, si a partir de aquí ya colocar el arco, resulta que el hueco también tendría curvatura, lo cual se complicaría un poco, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí una longitud para el prisma, ¿vale? Entonces levantamos ahí verticales y ya hacemos el prisma para poder luego colocar ese cilindro hueco pasante en la pieza, ¿vale? Entonces hacemos aquí la dirección de Z. Recordad que las paralelas tienen la misma dirección de Z. Y esa misma longitud que vamos a dar ahí se la vamos a dar también luego de este lado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el cilindro. Y ahora cogemos una medida cualquiera. Voy a coger aquí para que abajo salga igual. La podría coger con el compás también. Voy a coger en centímetros. Voy a coger 1,5 centímetros. Vale. Hasta aquí. Bueno, pues ya una vez que tengo 1,5, el prisma va a llegar hasta aquí. A partir de aquí ahora haré la circunferencia, ¿vale? Entonces cojo aquí la paralela por esos dos puntos y ya sé que el prisma lo puedo acotar hasta esos dos puntos. Entonces tengo aquí la línea de atrás que llega hasta aquí y la línea de adelante que llega hasta aquí. Bueno, pues ya tengo ahí esta línea que pasa por estos puntos y estas dos eran paralelas al eje Y'. Vale. Bueno, por último, ahora para trazar el arco de la parte superior, pues también buscaré la elipse.
Entonces hago una paralela ahí a I' para acotar el extremo de ese prisma, esa arista. Aquí tengo la arista y aquí tengo la otra. Bueno, pues ya tenemos el cilindro que se enlaza con un prisma y ahora le hacemos el añadido, ¿vale? Fijaros que el añadido, ahí tenemos un eje y es el eje conjugado, como veis ahí, ¿no? Entonces busco la elipse que tiene ese eje. Está entre estas dos, o sea que una queda pequeña y otra queda grande. Bueno, pues nada, intento meter el lápiz un poco hacia adentro. Bueno, os dais cuenta que siempre la dirección de los ejes es el eje conjugado de la elipse. Vale. Entonces fijaros que aquí también me marca la posición del eje vertical y aquí me marca la posición de este eje conjugado. Bueno, pues ya la puedo trazar. Sale tangente de aquí, pasa por ese punto y ahora entra tangente por aquí. Bueno, pues ya tengo ahí el arco elíptico. Este pongo también, es el 28, 2,8 centímetros de diámetro conjugado. Otra vez coloco aquí el eje y tengo ahora la elipse. Bueno, con lo cual, bueno, pues esto claro lo podemos hacer a mano, pero lógicamente si lo hacemos con plantilla, pues aparte de ser mucho menos esfuerzo, también va a quedar mejor, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el prisma y luego el cilindro y los dos arcos elípticos tendrán su tangente común, ¿vale? Entonces, hago aquí la tangente. Y ya tendría entonces ese semicilindro sobre ese fragmento, ¿vale? Bueno, ahora aquí hacemos lo mismo, hacemos un prisma a 1,5, entonces seguimos la dirección del eje I' y colocamos ahí las dos líneas en la prolongación. Tenemos aquí la prolongación a 1,5 y aquí también. Y aquí igual. Bueno, cogemos entonces 1,5 centímetros. Va a llegar hasta aquí. Bueno, hacemos las paralelas al eje X' por esos puntos. Entonces tenemos aquí, voy a hacer esta línea también para que quede más claro dónde termina el cilindro. Ahora aquí hago la paralela a 1,5 y por debajo también. Bueno, por último, aquí levanto verticales y ya tengo el prisma añadido a ese octavo de cilindro, a ese cuarto de cilindro, quiero decir. Bueno, pues ya para terminar cojo la elipse 28 que había dicho. La 28, a ver, es esta. Ahí la tenemos. Y ahora siempre, cuando coloquéis la elipse aquí, debe tener el eje mayor horizontal. Cuando una elipse es horizontal, siempre el eje mayor horizontal, ¿vale? O sea que esta es la colocación. Entonces ya marco el arco elíptico, sale de ahí tangente y entra por ahí tangente, ¿vale? Y lo mismo aquí por la base.
sale de aquí tangente y entra por allí detrás tangente. Bueno, pues ya tengo la figura al completo. Aquí sería una vertical. Si quiero ser más preciso, debo desplazar la regla y hacer una paralela a Z, y será la tangente común a las dos elipses, ¿vale? Bueno, pues esto es en realidad lo único, ya es toda la pieza. Entonces ya para terminar, simplemente dibujamos los huecos cilíndricos. Aquí remarcamos más la unión de los dos fragmentos de cilindro, aquí igual, vale, y aquí lo mismo. Por lo menos por la parte anterior, vale. Bueno, en la superficie teníamos que, en el objeto tenía esto enlazado. Aquí, como ya marqué las líneas, ya no lo voy a hacer, pero recordad, para saber el nombre, normalmente cuando las esquinas, cuando las aristas se suavizan, ¿vale?, es lo que se llama matar aristas vivas, se hace para que al tacto no corten ni dañen las manos, ¿no? Por eso se hacen en estas piezas. Otro caso es que tengan más curvatura, como pasa ahí, que hay un empalme mayor de superficies, ¿no? Y entonces ahí se utiliza un arco mayor, y eso es para un tacto más agradable cuando, por ejemplo, esta es una pieza de unión entre dos objetos, ¿no? Entonces va mucho más redondeado que simplemente lo que se llama aristas vivas, ¿vale? Bueno, hacemos los dos huecos cilíndricos. Normalmente los huecos suelen ser cilíndricos de igual grosor. A veces el hueco cilíndrico tiene esta forma, así. Aquí tiene un agujero menor, lo habréis visto, ¿no? O sea que hay este tipo de hueco para meter un tornillo que tenga también forma cónica en su cabeza. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Si alguien ha ido a la ferretería a pedir este tipo de tornillos así, que acaban en un cono arriba, ¿no? Y este tornillo pues va a encajar ahí en ese hueco. ¿Alguien sabe el nombre de esto? Que aquí hay superficie cónica. Bueno, pues hay huecos que tienen esta forma y es lo que se llama un avellanado, ¿vale? Bueno, vamos a olvidarnos de esas partes técnicas, simplemente hacemos el hueco cilíndrico y ya concluimos la pieza, ¿vale? Entonces cojo aquí la circunferencia que quiera. Vamos a coger, por ejemplo, una. Puede ser, como aquí empieza a ser tangente, bueno, empieza bastante abajo, entonces decía que hacerlo tangente a ese prisma, pero no, porque está muy hacia abajo. O sea que el prisma empieza aquí. Si lo hago aquí tangente, se come a la circunferencia de arriba, es más grande, entonces no puede ser. Bueno, pues cojo una más pequeña. Vamos a coger, por ejemplo, una de, si es 16 parece muy grande, una de 13, por ejemplo, o de 12, ponemos aquí 12. Bueno, pues ahora ya sabemos, eso sí, hay que centrarla, ¿vale? Y para centrarla, pues podemos hacer, por ejemplo, las dos diagonales en este prisma y hacerla vertical por la intersección, y así ya la centramos, ¿vale? Y lo mismo aquí, las dos verticales. Con lo cual aquí tengo ya la dirección de un eje y del otro. Fijaros que esta pieza es enteramente simétrica. Si cogéis así el dibujo, respecto a este eje es igual de un lado que del otro, ¿no? No digo para que veáis si hay alguna asimetría, ¿no? Bueno, terminamos con las verticales, marcamos las elipses a 12 y ya tenemos la pieza, ¿vale? Bueno, pues ahí estaría el eje central, donde aquí podríamos hacer una tangente para la elipse, y aquí estaría la otra. Eso quiere decir que el centro de la elipse será este y será este, ¿vale? Bueno, pues ya cogemos la elipse 12. Recordamos, 12 es la medida de el diámetro conjugado. Entonces tenemos aquí la 12 es esta y
ya nos marca la posición de los ejes, nos marca el eje vertical y nos marca el eje horizontal, que es en realidad el eje mayor de la elipse. Y ahí está perfectamente centrada ya. Bueno, pues ese es el hueco cilíndrico. Y aquí pues lo mismo. La 12, ahora tenemos aquí el eje vertical, el eje conjugado. Son los dos ejes conjugados. El eje ortogonal al eje X', no, Y' lo llamamos. Bueno, pues ya está aquí la elipse, ¿vale? Bueno, y ya la tenemos completa, ¿vale? De acuerdo. Bueno, si alguien lo va a hacer a mano, pues bueno, el método sería encuadrar, hacer las cajas. ¿Qué significa eso? Que para hacer esto, que la elipse ya he podido prescindir de cajas, pues el que lo hace a mano tendrá que ir haciendo primera caja para la mitad de la elipse. Posición de este eje. Semielipse que entra por ahí tangente y luego viene por aquí. O sea que esto sería la parte superior. Siguiente caja, por aquí. Siguiente caja. Ahora nos metemos por aquí. Entonces vamos a hacer el arco por aquí. Entonces el arco va a venir por aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un fragmento de elipse. Luego el que vendrá por aquí adelante. Vale. Y ahora otra vez el prisma. Siguiente caja, por aquí hacemos el prisma completo. O sea que no queda otro que empezar a cuadrar ahí pues todas las cajas para ir metiendo las distintas elipses, ¿no? O sea que el procedimiento sería estructurar todo mediante cajas, ¿vale? Fijaros que aquí pudimos prescindir de muchas cajas. No hicimos la caja, por ejemplo, de este semicilindro, ¿no? ¿Vale? Por eso es más fácil, lógicamente, hacer siempre con plantilla y sale más preciso, más exacto, ¿no? Por lo que decía, por ejemplo, aquí fijaros que cuando lo hacemos a mano tendemos a dar la misma anchura aquí que aquí. Pero si os fijáis matemáticamente esto es más grande que esto, ¿no? Vale. Bueno, pues terminamos, hacemos el cilindro por detrás y sacamos las vistas, ¿vale? Al menos una vista, la que es así más compleja. Entonces, hacemos la dirección del eje por el centro de la elipse. Y entonces tenemos donde ese eje corta al cuadrilátero por detrás, ahí va a ir la otra elipse. Y lo mismo aquí. Si hago una vertical, aquí irá el otro centro de la elipse. Vale. Bueno, con lo cual ya puedo coger la misma elipse 12 y colocarla aquí. Aquí abajo, centrada. Otra vez el eje mayor, el eje horizontal, que es el mayor, y luego los ejes conjugados, que son los ejes de la sonometría. Con lo cual la marco aquí. Voy a marcar esto, porque se vería, y lo demás más fino, ¿vale? Pero esto se ve, ¿vale? Como la pieza es simétrica, es igual de un lado que del otro, pues si aquí se ve ese fragmento, arriba se tendrá que ver exactamente el mismo, ¿vale? Entonces ya lo marco, cojo aquí la 12, a ver. Marco la posición del eje conjugado del eje menor. Y ahí el mismo entrante por aquí. Ya digo, ahí no salió muy preciso, pero bueno. Bueno, para terminar tenemos las tangentes a esas dos elipses y ya está la sonometría completa, ¿vale? Pues marcamos aquí esta línea, marcamos esta y aquí abajo las dos verticales, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho primero la sonometría en vez de partir de las vistas, es más sencillo así. Y ahora directamente podemos proyectar aquí la figura para obtener sus dimensiones reales, ¿no? Bueno, pues ya, para concluir, como ya sabemos, cogemos ahí el ángulo de 90, lo centramos aquí, podemos poner aquí un cuadrado, sin más, prolongamos el eje
y colocamos ahí dos líneas a 45 grados, ¿vale? Y ya tenemos abatida esta cara, con lo cual una vez ya que está batida podemos proyectar las medidas para obtener las medidas reales, ¿vale? Entonces tenemos aquí una línea 45 y aquí la otra, ¿vale? Como la figura está apoyada en el plano XY, pues lo que podemos hacer es ya directamente proyectar siguiendo la dirección de X'. Entonces ahora basta con ir haciendo paralelas y ya tenemos la pieza ahí en esa vista, ¿vale? Entonces hacemos paralelas al eje X'. Entonces aquí en el punto más alto traemos esta línea. Aquí en el punto más alto esta tangente. Aquí el centro de la circunferencia. Aquí, que es en realidad por donde empieza el prisma hacia abajo. El final del prisma. El centro de curvatura ya sabemos que queda por aquí. El final del prisma. El centro de la elipse. Puedo trazar también los extremos de la circunferencia. Y aquí igual extremos de la circunferencia. Y ahora aquí extremo de este cilindro. Bueno. Hacer así que bueno, pues decía la tangente a este cilindro. Bueno, pues ya tengo todas las medidas y aquí ya me están saliendo reales, ¿no? Con lo cual ya termino. Entonces si hago una paralela a este eje por este punto, ya tengo aquí el grosor real de la pieza, que es desde aquí hasta aquí. Ahora hago una perpendicular y la pieza baja por aquí, ¿vale? Ahora tengo que el cilindro llega exactamente hasta aquí. Que el hueco del cilindro por abajo llega hasta aquí. ¿Vale? Y que el arco va a empezar aquí. ¿Vale? Con lo cual ya tengo todo. Mientras que aquí pues era la simétrica de esta. ¿Vale? Entonces ya no voy a hacer la simétrica para no alargar esto, pero sí voy a hacer este arco aquí arriba. Entonces simplemente prolongando aquí esta línea y fijaros que viene por aquí, a ver, el extremo del prisma no es esa línea sino esta. A ver, fijaros que el prisma por debajo viene desde aquí y luego viene hasta aquí. Hay bastante imprecisión en la anchura, pero bueno, debería coincidir una y otra en una misma línea. Sin embargo, el cilindro coincide bastante bien. A ver, por aquí detrás. Bueno, vamos a hacer que coincidan. Salió tan impreciso. Pues las paralelas son fundamentales, ¿no? Pues vamos a hacer que venga por aquí. Bueno, pues fijaros, tenemos el hueco cilíndrico que es este, y luego tenemos el prisma que viene desde aquí y viene por aquí hasta aquí. Y ahora a partir de aquí tenemos el arco, o sea, el arco que viene desde este punto y que viene desde este punto, y el centro está sobre esta línea, está aquí. Vale. Con lo cual bastará con coger la circunferencia, si nos llega, si no habrá que hacerlo con compás. Aquí no hay circunferencia tan grande que tenga esos arcos. Entonces vengo aquí y hago esto. Cojo este centro y hago este arco. Bueno, pues ya tengo aquí el arco que viene por aquí y que viene por aquí.
Bueno, pues ese será el alzado de la pieza, ¿vale? Y en este punto de corte, que es el centro, si hago una perpendicular, pues ahí tengo donde termina ese cilindro, que sería aquí, ¿vale? Bueno, tenemos ese fragmento, son las medidas reales. Ahora sería la simétrica, ya lo voy a hacer porque es la simétrica. Lo que se voy a marcar ya la solución definitiva aquí a bolígrafo para que se vea bien. O sea que tenemos este arco que empieza a partir de este punto y viene por aquí, vale. Y esto que viene por aquí, y aquí empieza el arco, y luego tenemos entonces, en dibujo técnico está permitido hacer terminar algo de esta manera así, con una forma irregular, ¿vale? Y a ver si alguien sabe lo que significa esto que voy a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto a esta línea voy a hacer, porque esta puede prestarse a confusión, lo voy a hacer así, respecto a esta línea. ¿Alguien sabe lo que estoy marcando aquí? ¿Qué significa esto? Un corte, exactamente. Quiere decir que realmente imagino que corto la pieza por la mitad para ver el hueco, ¿no? Eso es como si cogiera la pieza y hiciera un corte así por la mitad, ¿vale? De esta manera lo que aparece cortado es lo que se pone con un rayado a 45 grados. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, pues es lo que estamos haciendo aquí. ¿Y esto es, alguien sabe el nombre de esto? Está interrumpida la pieza porque es simétrica, ¿no? Entonces pondríamos eje de simetría por aquí. Lo marcamos así con líneas discontinuas. Vale. Esto es una rotura, que quiere decir, no tengo por qué hacer toda la vista entera. Sí, a lo mejor está pues formalizada de otra manera o representado, o como aquí hay una simetría, ¿no? Bueno, tengo esta vista y la otra ya es inmediata, la voy a hacer aquí rápidamente, pero esta era quizás la más interesante. Fijaros que todos los puntos están alineados. Tenemos aquí el extremo, aquí, este extremo con este, la parte superior de esto, ¿no? Correspondería aquí a esto. Bueno. Tenemos el centro, como es un cilindro hueco, marcamos aquí por el centro el eje de revolución de ese cilindro, que pasa por este punto, ya que está proyectado ahí el centro, y lo marcamos también con líneas discontinuas, ¿vale? Bueno, tenemos el eje, también podríamos marcar aquí los ejes, ya no lo vamos a hacer. Lo que sí hacemos esta vista y terminamos, ¿vale? Entonces volvemos a coger los 90 grados y ya tenemos aquí la vista en planta, ¿vale? Bueno, pues venga, completando la pieza, a ver si podéis sacar las vistas y hacer las alineaciones. Entonces marcamos, por ejemplo, en una posición cualquiera aquí el abatimiento del plano coordenado, proyectamos esas líneas. Entonces tenemos esta otra. Y ahora ya para terminar hacemos verticales y ya tenemos ahí la vista en planta, ¿vale? Entonces la pieza llega hasta este punto, ahora va a ser tangente aquí, el cuadrilátero llega hasta aquí, el cilindro tiene el eje por aquí, las tangentes al cilindro son estas dos, el objeto cambia de curvatura aquí, pasa de prisma a forma cilíndrica, ¿vale? Y también podemos proyectar aquí el grosor del prisma, con lo cual pues tenemos prácticamente todo. Y ahora hacemos aquí, ya cuadramos el rectángulo y ya tenemos la figura. Entonces desplazo la regla aquí, a ver, y tenemos ya aquí el cuadrilátero, que será este, y llega hasta este extremo.
Bueno, pues ya tenemos ahí el cuadrilátero base y ahora la circunferencia en verdadera forma pues será esta y es tangente aquí. Aquí sí que ya nos vale una de estas. Parece que es esta. Bueno, pues esta es la medida real de la circunferencia. Incluso una más pequeña. Entonces, fijaros, como es la mitad, pues traemos por aquí y ahí tenemos ya la planta de la figura en verdadera forma. Fijaros que debe ser tangente ahí y ahora esta elipse que se proyecta según este diámetro. Entonces debemos marcar también por aquí la posición de este eje, marcamos la circunferencia debe ser concéntrica con este arco. Vale. Y marcamos aquí también esta vertical bien y esta horizontal. Marcamos la dirección. Bueno, pues esa será la planta de la figura. Fijaros que todos los elementos están alineados. El cilindro con los extremos, esto tangente, este extremo con esto, el prisma llega hasta aquí y el grosor llega hasta aquí. Y ya están las dos vistas completas, ¿vale? Claro, si hacemos la sonometría, el proceso debe ser inverso. Primero hay que partir de las vistas y construir esto, pero eso es más difícil, ¿no? O sea que hemos hecho una restitución, que es lo contrario. Hemos partido de la perspectiva para sacar las vistas del objeto, ¿vale? Por último, marcamos aquí el eje de simetría. Entonces, marcamos aquí el eje de simetría de la pieza, ya que es simétrica, y también el eje para este centro, ¿vale? Como ya sabemos. Bueno, deberíamos proyectar también el hueco cilíndrico, ya que la pieza queda incompleta, sino y ya terminamos. Entonces, proyectando aquí los extremos del cilindro, pues uno viene hasta aquí y el otro viene hasta aquí, las dos tangentes al cilindro. Eso quiere decir que el hueco cilíndrico viene por aquí discontinuo y viene este punto por aquí, de manera que es simétrico respecto a este eje, ¿vale? Bueno, tenemos la planta, tenemos el alzado casi completo, o un perfil si queremos, y tenemos ya la pieza en perspectiva, ¿vale?